Niñas, sí, ya son las 7. Empecemos. Porfa, a grabar y empiecen la charla. Y pues explíquenles todo, gracias. Listo. Dale, amiga, empieza. Espérate, fíjate si puedes controlar el mouse. No, Ya. ya. Sí, ya me la compartiste. Buenas, este semestre. Juanita y María Adelaida, ¿me escuchan? Sí, Sí. Les quería comentar que sería muy bueno entonces las personas que vayan a estar en el repaso, eh, pues decirles cuáles van a ser las indicaciones de la clase, digamos el sí, tema de las preguntas, ¿sí? ya mismo, ya vamos para eso. Ay, muchas gracias. Listo. Dale, amiga. Dice entonces, buenas noches, mi nombre es María Laida Piedrahíta, mi compañera es Juanita Velázquez y somos estudiantes de quinto semestre de medicina. Hoy vamos De a hablar quinto año. quinto año de medicina. Hoy vamos a hacer un repaso de anatomía cardíaca. Entonces, es muy importante que sepan respecto a la reunión que todos vamos a tener el micrófono apagado, de manera que si hay alguna duda, esta se hará por el chat. Y tenemos unos compañeros que están pendientes para poder responder ellos la duda, si es posible, por el mismo chat, y si no, se guarda para el final de la charla, donde nosotros la responderemos. O si es algo que quedó poco claro o algo por el estilo, pues la ponemos todos en común para que para todos aclaremos. Entonces, todas las preguntas, porfa, por escrito y no prendan el micrófono. Vamos a empezar ya para hacer derecho hasta las 8 en punto. Y en ese momento vamos a hacer un descansito más o menos de 15, 20 minuticos. No sé, pues no se tienen que salir del programa. Y ya por ahí a las 8:15, 8:20 retomamos y estamos terminando antes de las 9. ¿Algo más que falte decirles? No sé. No, todo está bien, listo. Entonces Ya. vamos a comenzar. Entonces esta fue la bibliografía que usamos, Gray, Netter y Anatomía de Juan García. El índice, entonces vamos a ver generalidades del mediastino, pericardio y todo lo que es corazón. Entonces, respecto a las generalidades del mediastino, está limitado en la parte anterior por el esternón, posterior por las vértebras torácicas, en la parte superior por la abertura torácica superior, inferior, abertura torácica inferior, y podemos ver que se divide en mediastino superior e inferior por una línea que atraviesa entre el ángulo esternal en la parte anterior y en la parte posterior entre las vértebras T4 y T5. Entonces, es muy importante esta referencia anatómica porque por ese punto de referencia entre las vértebras T4 y T5 podemos ver varias estructuras anatómicas. Entonces, yo creé una mnemotecnia, si le sirve a algunos, se llama Amelia, cabe bifurcada en el tronco. Entonces, ángulo del esternón es el que está pues, en ese punto. Es muy importante porque se articula la costilla número 2. Es una referencia anatómica que ustedes deben tener en cuenta durante toda su vida, porque a partir de esta costilla ya pueden saber dónde están ubicadas el resto de costillas. Les sirve para poder ubicar los electrodos de los electrocardiogramas, les sirve para muchas cosas. También está la separación de los mediastinos, que se divide en mediastino superior e inferior, y está el límite del pericardio superior, comienzo y fin del callado aórtico, la vena cava superior penetra el pericardio en ese punto, la bifurcación de la tráquea y el límite superior del tronco de la pulmonar. Entonces, un repasito. Sabemos que todas las venas, toda la circulación venosa, la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha. Entonces, uno puede llegar a preguntarse cómo las estructuras del lado izquierdo tienen ese drenaje venoso. Entonces, sabemos que todo llega a la aurícula derecha, toda la sangre desoxigenada. Entonces, gracias a la vena brachiocefálica izquierda y las venas semiásicos y hemiásicos accesorios, podemos tener pues como todo el paso de izquierda a derecha. Entonces, esto lo hacemos por la vena brachiocefálico izquierda, que me drena todo lo que es circulación de cabeza, cuello y miembro superior izquierdo y un poco del tórax, que pasa a la vena cava superior, mientras que los semiásicos drenan toda la parte del tórax y la parte anterior a las vértebras y la llevan a las venas ásicos, que luego pasan a la vena cava superior. Respecto a la irrigación, toda esa parte del tórax es gracias a la aorta torácica, que irriga la del mediastino posterior, y las arterias torácicas internas. Quería hacerles acá pues como una referencia anatómica muy importante que les van a preguntar el resto de sus vidas,
que es que el paquete vasculonervioso siempre pasa inferior a las costillas, nunca se les olvide. Por eso cuando se van a hacer procedimientos, siempre se hacen por encima de las costillas, nunca por debajo, porque pueden afectar alguna de esas estructuras. Entonces, el mediastino también se divide en mediastino, pues así como en superior e inferior. El superior tiene muchas estructuras que deben tener en cuenta, pues no solo para conocer, por ejemplo, qué tipo de tumores se pueden formar, qué estructuras se deben proteger. Entonces, siempre tengan en cuenta las estructuras del mediastino superior, y en el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Entonces, el mediastino es esa zona que queda entre las dos pleuras, las pleuras que contienen los pulmones, y está ahí entre esas dos lo que es el mediastino. Entonces está anterior, que queda entre el esternón y el pericardio anterior. Está el medio, que es todo lo que es el pericardio y lo que está adentro, y la posterior, que queda entre el pericardio posterior y la zona anterior de las vértebras, como pueden ver acá, pues toda la zona. Entonces, ahora sí vamos a hablar de pericardio. Entonces, cuando hablamos de pericardio, sabemos que está ubicado en el mediastino medio, y hay pericardio fibroso y seroso. Entonces les voy a hablar de cada uno, que son las capas que nos encontramos. El pericardio fibroso es un saco fibroseroso que rodea el corazón y la raíz de los grandes vasos. Es tejido conjuntivo resistente, es mucho más grueso, está inervado por el nervio frénico proveniente de C3 y C5, está irrigado por la arteria pericardiofrénica, como podemos ver los vasos, que es rama de la mamaria interna, y cuando uno los encuentra en los libros de anatomía, está descrito como un cono. Entonces, la base del cono es la que queda en contacto con el diafragma, por lo cual está conectado con el tendón central del diafragma. La parte de arriba se conecta con la adventicia de los grandes vasos, y en la parte anterior con el ligamento externo-pericárdico. Ahora vamos a hablar de lo que es más interno al pericardio, que es el pericardio seroso. Este se divide en dos capas, la parietal y la visceral. Y entre estas queda una cavidad llamada la cavidad pericárdica, que está llena de líquido. Entonces, la más externa, que es la parietal, es básicamente la superficie interna del pericardio fibroso. Y está ya la que es el epicardio, o la parte que está inmediata al corazón, que es la serosa, que pues, sí, es la más interna en la que se adhiere. Entonces, es muy importante saber que tiene dos reflexiones, o sea, como dos zonas curvas, por así llamarlas. Está la superior, que se da en la base de la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Está la posterior, que se da donde están las venas cavas, vena pulmonar, y queda como en la parte de atrás del corazón. Ya les voy a mostrar unas imágenes donde ustedes van a ver que se forman unos senos o unos espacios que son muy útiles a la hora de una cirugía, ya que de esta manera tú puedes manipular el corazón y separarlo como por espacios. Entonces está el seno pericárdico oblicuo, que es la que les digo que queda como detrás del corazón, que es la que está formada por la reflexión posterior en forma de J, mientras que está entre la zona que es la reflexión posterior y el seno pericárdico oblicuo, está el seno pericárdico transverso, que cuando yo introduzco pues ahí los dos dedos, que ya vamos a ver una foto, podemos separar las arterias y las venas. Entonces acá se ve de pronto un poquito más claro la parte de atrás, el seno oblicuo, y acá el seno transverso. Entonces vean lo que les digo, a la hora de una cirugía a corazón abierto, a la hora de manipular el corazón, tenemos acá el seno pericárdico oblicuo, por detrás te vas por el ápex y subes, y está este otro, que es el seno pericárdico transverso. Bueno, ahora el pericardio seroso, que como les digo, también conocido como el pericardio seroso, que tiene pues estos dos componentes, tiene irrigación por muchas arterias, ramas de la torácica interna, pericardiofrénica, musculofrénica, frénica inferior y aorta torácica, y drena a las venas hásicos. La inervación entonces tiene como dos partes, una que nace del nervio vago y otra que sale de los troncos simpáticos. Entonces, lo que pasa es que el dolor, la parte somática, viene realmente originado de las fibras simpáticas aferentes, las cuales se producen desde las primeras ramas de la médula espinal. Entonces, por esto, cuando hay un dolor en el corazón, este se irradia al hombro, al cuello, a mandíbula. Entonces, por eso es muy importante saber de dónde salen pues como todas las ramas nerviosas. Bueno, entonces, conceptos prácticos.
hay como 3 patologías importantes que les debo mencionar con los datos que les acabo de dar. Está la pericarditis, que es una patología inflamatoria, puede ser de origen viral, bacteriano o autoinmune, por ejemplo, una serositis por lupus. Es muy importante saberlo diagnosticar de un infarto agudo de miocardio, por eso más adelante van a ver que uno siempre a estos pacientes les debe hacer un electrocardiograma para poder identificar si el paciente realmente tiene un infarto o si tiene una pericarditis. Bueno, está la pericarditis constrictiva, que es que hay engrosamiento patológico del saco pericárdico, podemos encontrar una insuficiencia cardíaca y el signo de Kussmaul. Entonces, ¿qué es el signo de Kussmaul? Ya que tenemos entre varios semestres, voy a explicar que la ingurgitación yugular es como unas ondas que se observan en la yugular cuando hay unos procesos donde está como muy congestionada la parte del corazón, de la circulación. Entonces acá van a ver una ingurgitación yugular, van a ver como el flujo sanguíneo. Entonces, el signo de Kussmaul es que en la inspiración, normalmente cuando yo tengo una patología, digamos que es conocida por generar una ingurgitación yugular, yo en la inspiración voy a ver que la ingurgitación yugular disminuye o desaparece. Mientras que el signo de Kussmaul en una pericarditis constrictiva, cuando yo inspiro, la ingurgitación yugular aumenta, se ve más. Bueno, y por último, el más importante de todos, el derrame pericárdico. ¿Qué pasa con este? Es aumento de líquido en la cavidad pericárdica que me genera taponamiento. Entonces tengo tanto líquido que no me permite la libre movilización del corazón. Entonces me va a generar el taponamiento. Este líquido se debe extraer para poder terminar con los síntomas y voy a tener algo llamado la triada de Beck. Entonces, que acá pueden ver la mnemotecnia. Elevación de la presión venosa central, que me genera la ingurgitación yugular, como les digo, hipotensión y ruidos cardíacos apagados. Bueno, niños, ¿sí me escuchan bien? Sí, Mapito, ¿me escuchas bien por lo menos? Sí, te escucho bien. Sí, sí. Bueno, entonces, yo les voy a hablar entonces de la parte del corazón. Bueno, primero les voy a hablar como, de la orientación. Yo soy una persona muy visual, entonces hice esta figurita de un corazón para explicarles un poquito más fácil lo que a mí me parece una parte un poquito más enredada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos que este es el corazón de todos nosotros, listo, y es como una pirámide. Imaginémonos que esto aquí continuara hacia arriba y que esta base no estuviera aquí separada, sino que fuera una sola. Las pirámides normalmente las tenemos así, ¿cierto? Con la punta hacia arriba y la base sería esta parte de acá abajo. ¿Qué pasa? El corazón es como si fuera una pirámide que se cayó así, hacia adelante y que está girada hacia la izquierda. Y un poquito así, más o menos. Y ya según eso vamos a determinar qué hay en la cara, pues en cada una de las caras que tiene. ¿Qué pasa? Como inicialmente era una pirámide, esta parte de acá es la base y se va a seguir llamando base así ya lo tenga hacia acá. ¿Sí me hago entender? O sea, la parte posterior, que sería esta, se va a seguir llamando base y sería acá en el dibujito esta que tenemos aquí en gris. La punta de la pirámide va a seguir siendo esta. Así ya no esté arriba, sino que está al frente. Y esta se va a llamar vértice. ¿Listo? ¿Qué va a ser esta puntica que tenemos acá? Y vamos a ver que cada una de las caras va a recibir un nombre según con lo que está en contacto. Entonces, por ejemplo, las de los lados, que son esta y esta, se van a llamar con lo que están en contacto, caras pulmonares. Entonces, ¿qué va a componer la cara pulmonar derecha? ¿Qué va a ser? Principalmente esta parte, o sea, la aurícula derecha. ¿Y qué va a componer la cara pulmonar izquierda? Principalmente el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula, porque esto va a estar así, como en diagonal. Pues, si este es mi pecho, va a estar como así. ¿Sí me entienden? Entonces acá va a estar un pulmón y acá va a estar el otro. Uno más en contacto con la aurícula y otro con la aurícula derecha y uno más en contacto con el ventrículo izquierdo. Bueno, luego tenemos la base, que es esta fotico que les traje acá, esta primera. La base va a ser entonces, miren, recuerdan que era la parte de acá atrás, ¿cierto? Entonces va a ser que principalmente la aurícula izquierda, que es esta, una pequeña parte de la derecha y de lo que se alcance a ver de las grandes venas que lleguen. Es decir, acá lo vemos en la fotico, la vena cava superior y la vena cava inferior. Eso en cuanto a
a la base. Ya la cara anterior va a ser esta, que va a ser la misma, que va a estar, recuerden que los nombres son según lo que están tocando, entonces las de los lados son las caras pulmonares, entonces esta anterior va a ser lo que toca, y que toca el esternón y las costillas, entonces la anterior se va a llamar esternocostal. Y si el corazón va a estar así, pongámosle como lo que alcancemos a ver, va a ser ventrículo derecho, parte de aurícula derecha y partecita de ventrículo izquierdo, como les muestro aquí en la fotico. ¿Qué pasa? Bueno, en esta fotico es la carita amarilla, por si se las puse aquí chiquita, por si les hace más fácil guiarse. ¿Qué pasa? El vértice, miren que yo a propósito, el rojo es lo izquierdo, listo, y lo azul es lo derecho. Miren que yo a propósito les hice más grande el ventrículo izquierdo que el derecho. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que la cara anterior es en su mayoría el ventrículo derecho, el vértice va a ser del ventrículo izquierdo, porque es más grande. ¿Listo? Entonces, de pronto así se ve más, no sé. Por eso el vértice es este, del lado izquierdo. Bueno, y por último les voy a hablar de la carita diafragmática o la inferior. Como cayó, ¿en qué va a estar apoyado? Todo esto aquí abajo va a ser diafragma. Listo. Y va a ser acá, en el dibujito, esta carita que es como roja anaranjada. Entonces, ¿de qué se va a conformar principalmente? De ambos ventrículos. Listo, como lo vemos aquí en esta fotico. Esta fotico me la pasó una compañera de algunos de ustedes y es muy chévere porque es como un resumen de todo lo que les dije. Entonces, pues no se las voy a explicar porque ya les expliqué con la figurita, pero se las puse ahí porque como les vamos a pasar la presentación, como para que la tengan si en algún momento lo necesitan. Bueno, ahora les voy a hablar de otra cosita que son los bordes del corazón. Los bordes del corazón, ¿por qué son importantes? Sobre todo cuando estemos evaluando unos rayos X de tórax. Entonces vamos a tener unos bordes en una placa posterior anterior y otros bordes en una placa lateral. En la posterior interior vamos a tener vamos a tener bordes derechos, bordes izquierdos y inferiores. Y en la lateral vamos a tener borde anterior y borde posterior. Entonces, vámonos a la posterior anterior. Al lado derecho vamos a tener la cava superior y la aurícula derecha. Al lado izquierdo vamos a tener el callado de la aorta, el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y en la parte inferior vamos a tener ambos ventrículos, derecho e izquierdo. Para la placa lateral, ¿qué vamos a ver en la parte anterior? Acuérdense de la pirámide que cae y se gira. Entonces la parte anterior va a ser esta, ventrículo derecho principalmente. ¿Y cuál va a ser la parte posterior? Esta, aurícula izquierda. Acuérdense siempre como de este movimiento que hace el corazón, más o menos. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita de los surcos. ¿Qué pasa? El corazón tiene 4 camaritas que están divididas por dentro, ¿cierto? Por unos tabiques internos. Estos tabiques en la parte externa van a generar como unas depresiones, unos hundiditos que vamos a llamar surcos. Y estos van a dividir al corazón también desde afuera. Vamos a tener este primero, que es el surco coronario. Este surco se encarga de dividir las aurículas de los ventrículos, o sea, sería este, en la maquetica que les hice. En este surco vamos a tener unos vasos específicos. Vamos a tener la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor, vamos a tener también la rama circunfleja de la coronaria izquierda y el seno coronario, dentro de este surco coronario. También tenemos los surcos interventriculares, que vamos a tener uno por la parte de adelante y otro por la parte de atrás. Entonces vamos a tener interventricular anterior y surco interventricular posterior. El interventricular anterior que va a tener la vena cardíaca mayor y la rama interventricular anterior, que es una rama de la coronaria izquierda. Y el posterior, el surco interventricular posterior, va a tener la vena cardíaca media y la rama interventricular posterior de la coronaria derecha. Bueno, hablemos entonces de las cámaras, del corazón como cámaras. Vamos a decir que el corazón va a funcionar como 2 bombas, separadas por un tabique. Entonces nos vamos a imaginar que todo esto es un solo paquete, lo rojo es un paquete y lo azul es otro paquete. Listo. Donde lo azul, este lado va a ser todo lo derecho, o sea, sangre desoxigenada,
y lo izquierdo va a ser lo rojo, o sea, sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? En este dibujito y en este también vamos a ver cómo todo lo de la circulación sistémica va a llegar a la bomba derecha y de la bomba derecha va a salir hacia los pulmones a oxigenarse, que ese es el circuito menor, pues el pulmonar, el circuito menor. Y ya de los pulmones va a ir hacia el lado izquierdo de la bomba, ya oxigenada, y posteriormente de nuevo a la circulación sistémica. Entonces aquí les mostré en este dibujito el menor y el mayor, que pues uno es el sistémico y el otro es el pulmonar. Bueno, entonces obviamente, pues, ¿qué va a ser más difícil? ¿Mandarle sangre a todo el cuerpo o a los pulmones? A todo el cuerpo. Entonces por eso es que el ventrículo izquierdo, que es el rojo, va a ser más grande y va a ser más grueso. Bueno, ay, perdón. Entonces ahora sí, les voy a empezar a hablar de cada una de las cámaras. Entonces primero les voy a hablar de la aurícula derecha, que es esta, para que nos vayamos ubicando. Ya habíamos dicho que es el borde derecho y parte de la cara anterior. Y a ella va a llegar la sangre por medio de 3 vasos. Entonces aquí tenemos la vena cava inferior, el seno coronario y la vena cava superior. ¿Qué pasa? La vena cava inferior y el seno coronario van a tener unas pequeñas válvulas tipo semilunares que van a, pues, que fueron importantes sobre todo en la parte embriológica para direccionar la sangre por otra estructura de la aurícula que ya les voy a mencionar. Miren que la cava superior no tiene una válvula. Entonces, esta estructura que vemos acá se denomina fosa oval. Este es el remanente del agujero oval que teníamos cuando éramos unos fetos. ¿Qué hacía este agujero? Como no teníamos pulmones funcionantes, todo lo del lado derecho pasaba directamente al izquierdo. Y queda esto pues como el remanente, que tiene como una zona que es como más prominente, que vamos a llamar limbo de la fosa oval. Bueno, en esta fotico es como si hubiéramos cogido una tapita y la hubiéramos abierto. O sea, este bordecito de acá, que les estoy mostrando con mi mouse, es como si viniera pegado aquí. O sea, destapamos y estamos viendo la parte de adentro. Entonces, la aurícula derecha tiene como 2 partes también desde la embriología, que una parte es la que vamos a llamar la aurícula verdadera. La otra es una parte que por dentro es mucho más lisa, que va a ser la parte que va a recibir pues como a las grandes venas. O sea, esta parte de acá va a ser lisa. Miren en esta foto, por eso se las puse, acá se ve que esta parte de la aurícula es como más lisa. Y esta otra, que es la aurícula verdadera, va a estar llenita de músculos pectíneos o pectinados, que es como la diferencia, pues, por qué una se llama verdadera y por qué la otra no. Y estas dos se comunican, normal. Tiene de especial que hay como una cresta terminal o surco terminal, que es como la unión entre estas. Bueno. Bueno, a la aurícula derecha también puede ocurrir, ¿se acuerdan que ahorita mi compañerita les contó que a la aurícula derecha llega toda la sangre? Puede haber unas venas que se pierden y no saben llegar a las cavas, entonces llegan directo a la aurícula, se llaman venas cardíacas mínimas. Entonces también en toda la aurícula, a lo largo de toda la aurícula podemos encontrar huequitos chiquiticos que son los lugares en donde llegan estas venas a drenar directamente. Bueno, entonces la aurícula derecha, que es esta de acá, se nos va a comunicar con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide, que ya vamos a hablar de ella. Les puse aquí esta otra fotico porque también pues se ven como todas las estructuras más fácil, pero es lo mismo, pues no se los voy a repetir. Entonces, la válvula tricúspide es la válvula que va a estar acá, en esta parte. Me va a comunicar todo el agujero, pues es lo que va a estar en el agujero aurículo ventricular derecho. Y está compuesta por 3 valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior, que reciben también este nombre desde la embriología. Ellas van a estar unidas a un anillo fibroso, del cual ahorita mi compañerita les va a explicar por qué es tan importante. Pero lo que yo les voy a decir desde mi parte es que cada una de estas valvas va a estar pegadita por medio de unas cuerdas tendinosas a unos músculos dentro de la pared del ventrículo. ¿Por qué son importantes estos musculitos? Estos músculos depende de cada músculo si va a ser como muy constante o no.
¿Por qué? Por ejemplo, el anterior es el más constante, este casi siempre es y es uno solito. El posterior a veces puede estar compuesto, miren que aquí son dos estructuritas, puede ser una, puede ser dos o pueden inclusive ser tres. Y la septal, el músculo papilar septal, que es este chiquitico, a veces, este es el más inconstante, perdón, este puede que a veces ni siquiera esté, sino que las cuerditas tendinosas se peguen de una vez a la pared septal. ¿Por qué son importantes estos músculos? Esta válvula debe estar abierta cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, pero cuando el ventrículo va a botar esa sangre hacia afuera, o sea, al pulmón, porque ya habíamos hablado de esa parte, cuando va a mandar la sangre hacia el pulmón, esta tiene que estar cerrada. Entonces, ¿ustedes creen que si yo hago mucha fuerza con el ventrículo, podría pasar que la válvula en vez de quedar cerradita se me suba, o sea, se me haga una eversión hacia las aurículas? Eso tiene un nombre, eso se llama prolapso. No vamos a hablar pues como exactamente de todo, pero para que entiendan el concepto de prolapso, es cuando la válvula hace una eversión hacia el interior de las aurículas. ¿Por qué puede ocurrir? Por ejemplo, si hay una necrosis de estos músculos papilares que no me hagan la fuerza, como que no me contrarresten la fuerza que el ventrículo está haciendo para expulsar la sangre hacia los pulmones. Por eso son tan importantes. Bueno, ¿qué más les digo? Ah, sí, hay una de las trabéculas. Bueno, el ventrículo por dentro tiene todos estos componenticos que se llaman trabéculas carnosas, que son como parte de la anatomía normal, pues como de estructural, pues del corazón. ¿Qué pasa? Hay una de las trabéculas que es como especializada, por decir así, que es esta, que aquí no se ve muy bien, yo creo que en esta fotico se ve mejor. No, les mentí, era en esta que se veía bien. Bueno, no importa. Aquí suponemos que se ve muy bien. Esta trabécula septomarginal también se llama banda moderadora. Y esta es muy importante, yo no les voy a hablar pues como específicamente del sistema de conducción, pero ella lleva una parte del sistema de conducción, que por eso es como distinta. Bueno, aquí les puse esta fotico porque me parece que se ve muy bonito, como miren aquí sería el musculito papilar, las cuerditas tendinosas y cada una de las valvas de la tricúspide. Y además, ya para entrar al ventrículo, se ve muy bonito también la salida hacia el tronco pulmonar. Bueno, ahorita hablando entonces de ventrículo derecho, compuesto pues básicamente por lo que les dije, los músculos papilares, la trabécula septomarginal, las trabéculas carnosas, que son mucho más prominentes que en el izquierdo. Y ya como para empatar con lo que sigue, que es el tronco pulmonar, tenemos una estructurita que se llama cono arterioso o infundíbulo, que es esta parte de acá, que es como ese vestíbulo, por decir así, a encontrarnos con la válvula pulmonar y salir pues por el tronco pulmonar hacia los pulmones. Bueno, hablemos de la válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar se denomina semilunar, porque a la gente que le puso así le pareció que esto parecían unas semilunas. Listo, estas estructuras. ¿Qué pasa? Estas son en forma de bolsillo y se dice que el borde libre está hacia arriba. Eso quiere decir que el bolsillo solo se va a llenar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Cómo así? Cuando la sangre esté pasando del ventrículo hacia el tronco pulmonar, va a estripar, como a poner contra la pared, por decir, de esta valva la va a tirar hacia acá, hacia atrás, las va a estripar. Pero cuando la sangre deje de pasar, estas valvas se me van a cerrar. ¿Quién me va a ayudar a que la sangre no se me devuelva? Las valvas, que se llaman derecha, anterior e izquierda, por su origen embrionario, tienen en ellas un pequeño nodulito, que es esto, y que es como una parte más gruesa, y estas partes de acá, que son más delgaditas, se llaman lúnulas, y van a formar, el bolsillito que se forma se llaman senos pulmonares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pasa la sangre hacia los pulmones y la sangre se empieza a devolver, se van a llenar estos senos, los nódulos me van a ayudar a cerrar, y eso va a generar que la sangre no se me devuelva hacia el ventrículo. ¿Listo? Bueno, ahora ya la sangre entró a los pulmones, se oxigenó y vino por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces vamos a hablar de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, como ya sabemos, es la mayor parte de la base, o sea, de la cara posterior del corazón.
Y también tiene dos estructuras, igual que la aurícula derecha, pues dos como porciones embriológicas, que es una que es la posterior, que es la de más atrás, o sea, la entrada a la aurícula, porque la entrada a la aurícula va a ser por acá, o sea, por acá, por eso se dice que es la entrada, pero que es posterior, es como si entraran desde la puerta de atrás, que va a recibir, que van a ser las 4 venas pulmonares, que me va a recibir la sangre ya oxigenada. Y esta, al igual que en la aurícula derecha, va a tener esta porción lisa. Mientras que ya el resto de la aurícula, o sea, la mitad anterior, va a estar también llenita de músculos pectíneos, pero la diferencia es que en ella no va a haber surco terminal ni cresta terminal, que me lo separe, pues como por decir así. Miren que acá también tenemos pues como el mismo remanente embrionario del agujero, del agujero oval, que es este, que es, esta vez es una válvula. ¿Por qué creen que hay una válvula? Porque si el objetivo de este agujero era que pasara la sangre de derecha a izquierda, la válvula existe es para que la sangre no se devuelva. Si la sangre se quisiera devolver, se chocaría con esta válvula y no podría pasar. Pues eso en el feto. Algo pues como curioso para que sepan, muchas veces este agujero es el que utilizan médicos muy especializados entran por el lado derecho del corazón y rompen esta paredcita que es más delgadita para tener acceso al lado izquierdo y poder hacer varios procedimientos. Por ejemplo, como un datico pues para que lo tengan en cuenta, hay un procedimiento dentro de la subespecialización de electrofisiología que es aislamiento de venas pulmonares, que eso es para manejo de una arritmia en específico, pero no vamos a hablar de eso. Solo es para que tengan en cuenta que eso existe, por si algún día se los mencionan. Y también puede ocurrir que esto no se cierre, pues pueden haber muchas alteraciones embrionarias, pero tampoco vamos a hablar de eso. Bueno, entonces la aurícula izquierda se me va a conectar con el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. Esta válvula me va a tapar entonces ese orificio auriculoventricular. ¿Cuándo lo va a cerrar? Durante la contracción ventricular, o sea, cuando porque recuerden que el ventrículo se cierra para sacar sangre del corazón, pero la aurícula lo que va a hacer es recibir, mientras que el ventrículo va a sacar. ¿Listo? Bueno, esa también se le llama bicúspide porque tiene dos valvas, que va a ser la valva anterior y la valva posterior, cada una con sus músculos papilares nuevamente, anteriores y posteriores. Y también con sus cuerditas tendinosas, funciona exactamente igual que la tricúspide que ya la hablamos. Bueno, ¿qué pasa de distinto en el ventrículo izquierdo a diferencia del derecho? Ella también va a tener trabéculas cavernosas, pero el ventrículo izquierdo van a ser mucho más delicadas, mucho más delgadas, mucho más pequeñas. ¿Qué pasa? Existen enfermedades embrionarias, bueno, les voy a poner aquí listo, las trabéculas cavernosas. Existen enfermedades embrionarias donde estas trabéculas no son como bien compactaditas, sino que son como muy grandes, son muy gruesas, entonces empiezan a formar como huecos dentro de ellas, como unos bolsillitos que se van a llamar recesos intratrabeculares, y ellos no van a tener conexión pues como con la circulación coronaria normal, sino que van a recoger sangre ahí. Esto se llama ventrículo izquierdo no compactado y es un tipo de miocardiopatía. La idea no es explicar como tal en qué consiste, solo que ustedes sepan que algo tan sencillo como unas trabéculas cavernosas nos puede llevar a problemas de arritmias, a formación de trombos, a dificultad para que el ventrículo se contraiga y bote la sangre hacia todo el cuerpo, que en otra clase vamos a hablar que eso se llama sístole, y que inclusive nos puede llevar a una falla cardíaca. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Si alguien quiere pues como saber más del tema, yo les puedo pasar algunos articulitos que me encontré de ventrículo izquierdo no compacto. Bueno, el tabique que me va a separar los dos ventrículos se va a llamar interventricular y va a tener dos partes, una muscular y otra membranosa. La muscular va a ser más gruesa, va a ser el mayor porcentaje y es en la parte inferior. La membranosa va a ser más pequeña, más delgada y va a estar superior. Con el ventrículo izquierdo también vamos a tener un tracto de salida. Esta fotico también porque se ven súper lindos los dos musculitos, pues sí, los dos papilares anterior y posterior, y acá también vemos muy, muy claro pues como el tracto de salida. ¿Qué es el vestíbulo aórtico? Que en esta foto
Se las traje para mostrarles que ocurre lo mismo que con las aurículas. Acá, a la hora de la salida, pues como cuando ya va a meterse por las semilunares, va a ser mucho más liso. Miren que casi siempre en las aurículas la cavidad de entrada era lisa y luego la de salida era como la rugosa, la pectínea. Cambio con los ventrículos es al contrario. Miren que lo primero con lo que se encuentran es con los músculos pectinos, con las trabeculaciones y ya luego el tracto de salida es liso. Miren que es contrario. Bueno, y en esta fotico es como si hubiéramos quitado, pues como roto la mitral. Bueno, entonces hablemos de la válvula aórtica. Ya les dije pues que se llega a ella por medio del vestíbulo aórtico. Entonces se llega, pues esta sería la aorta ascendente. Vamos a tener nuevamente 3 semilunas. La derecha, la posterior y la izquierda. Estos nombres son como por lo embrionario, entonces no tienen como mucho sentido, pero pues toca aprenderse que son así. ¿Qué tiene diferente esta válvula aórtica a comparación de la pulmonar? Miren que en los senos que se forman, que esta vez los vamos a llamar senos aórticos o de Valsalva, vamos a tener la entrada de las coronarias, es decir, de la coronaria derecha en el seno derecho y de la coronaria izquierda en el seno izquierdo. Y van a funcionar exactamente igual. También van a tener el mismo nódulo, sí, son los mismos de Arancio, sí. Estos nódulos funcionan igual para sellar y tienen el bolsillito es hacia abajo por lo mismo. Primero, para que la sangre no se devuelva. Y segundo, porque si yo les estoy diciendo que el corazón se contrae, manda toda la sangre, pues el ventrículo izquierdo se contrae, manda toda la sangre por la aorta, cuando la sangre baje, pues como que se intente devolver, se va a meter a presión directamente por estos orificios. Entonces como que me va a ayudar a oxigenar pues mi propio corazón. Bueno, y esta valva de la posterior, que no tiene pues una coronaria, también se le llama seno oval, pues seno no coronario o valva no coronaria, para que lo tengan en cuenta. Bueno, algo que bueno, esta fotico se las traje simplemente pues como para que recuerden lo básico, que si está abierta una, la otra tiene que estar cerrada, si una está cerrada, la otra abierta, y que existen, no vamos a hablar tampoco de eso pues como a profundidad, pero que existen patologías valvulares donde o la válvula no se abre cuando se tiene que abrir o no se cierra cuando se tendría que cerrar. Entonces, dependiendo de la parte del ciclo en que se dé y de la válvula en que sea, vamos a hablar de estenosis cuando no abre bien y de insuficiencia cuando no cierra bien. ¿Listo? Este es un plus que les traigo porque a mí me parece muy interesante. Son el tema de las auriculillas o de las orejuelas. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Esos son unos sacos, pues son bordes irregulares, o sea, son como una comunicación de la aurícula, pero es irregular. O sea, están comunicadas con las aurículas. Y ellas, ¿qué hacen? Literalmente como que cobijan, también son pues como embrionarios, eso no lo necesitamos, cobijan los grandes vasos. Entonces, perdón, la derecha me va como a cobijar la aorta ascendente y la izquierda me va como a cobijar el tronco pulmonar. ¿Qué pasa? Así como datico, pues no les voy a explicar a profundidad, pero más o menos en un artículo que también si quieren se los puedo pasar, que escribieron profesores del CES de nosotros, más o menos el 90% de los trombos se pueden originar en la orejuela izquierda. Entonces, por eso muchas veces es que en algunas enfermedades cardíacas de tipo arritmogénico, o sea, en algunas arritmias, nos toca como separarla de la aurícula para que no nos forme tantos trombos. Y esta clasificación que a uno casi nunca se la enseñan, que es la morfología que puede tener esta auriculilla. Entonces, según a lo que se les parece, si parece una vela, si parece un cactus, si parece una coliflor o si parece literal una ala de pollo. Y ya hay estudios que también al que quiera se lo puedo compartir, que hablan de cuál de esas morfologías se asocia más o menos a la formación de trombos. Bueno, este es el artículo, aquí se los dejé, por si alguien lo quiere buscar. Bueno, ya.
Bueno, entonces vamos a hablar del esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco es un tejido conjuntivo fibroso, grueso, que trata de darle estructura al corazón. Entonces está compuesto por 4 anillos, 2, cada uno va en un orificio auriculoventricular, uno en la válvula aórtica y otro en la válvula pulmonar. Y esos se interconectan por lo que es el trígono fibroso izquierdo y derecho. Como lo pueden ver acá, son los 4 anillos y están interconectados. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque dan integridad a los orificios. Es la zona de inserción de las válvulas, porque si no, no tendrían dónde realmente originarse, y separa aurículas y ventrículos, no solo en temas de musculatura, sino también en la parte eléctrica. Bueno, entonces la vascularización, así como a grandes rasgos, como nos contaba Juanita, surgen de los senos coronarios, de los senos aórticos. Entonces, salen del seno, sale la aorta ascendente y del seno derecho sale la coronaria derecha y del seno izquierdo sale la coronaria izquierda. Entonces, esas nos van generando varias ramas y todo lo que es el drenaje venoso pasa por el surco coronario, el cual drena a la aurícula derecha, como podemos ver acá en esta zona. Listo. Entonces, como para hacer un poquito más fácil el aprendizaje, ya que les queda la presentación, abordé de esta manera las arterias coronarias. Entonces, la coronaria derecha, como dijo anteriormente, fácil origen, seno aórtico derecho, que pasa entre el tronco de la pulmonar y se va para la aurícula derecha. Tiene 3 ramas, rama auricular, que me da la del nodo sinusal, la rama marginal derecha y la rama interventricular posterior. Pero esta depende realmente de qué lado es el dominante. Entonces, para ver la irrigación es muy importante ver estas fotos. Entonces, como les explicó Juanita ahora, este es el lado anterior. Entonces podemos ver acá ventrículo izquierdo, aurícula derecha, y vamos a ver como todo el proceso de la arteria coronaria derecha. Entonces, esta nace, pasa entre la aurícula derecha y el tronco de la pulmonar, y me da la rama atrial y la rama del nodo sinusal, el nodo sinusal o nodo sinoatrial. Entonces, ¿qué me irriga? Me irriga esto. Pues me irriga esas estructuras. Entonces, a medida que baja, también me da una rama marginal que me irriga toda la aurícula derecha, y hacia atrás, esta pues se continúa, como pueden ver, y me da la mayoría de veces, cuando hay dominancia derecha, la rama interventricular posterior, que me irriga parte del ventrículo izquierdo. Entonces podemos volver y ver todas las estructuras que se irriga: el nodo sinusal, aurículo ventricular, toda la parte derecha del corazón, parte de la aurícula izquierda y un tercio posterior del tabique interventricular. Y ya esta parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo, que es dada por la rama interventricular posterior. Más adelante veremos el tema de dominancia. Acá pues esta fotico les queda, que es como viendo la arteria sola. Ahora vamos a hablar de la izquierda. Origen, seno aórtico izquierdo, muy fácil, y ahí pasa entre el tronco de la pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces tenemos 2 ramas, rama interventricular anterior y la rama de la circunfleja. Interventricular anterior me da las diagonales y la circunfleja me da la marginal, o ya la rama interventricular posterior, como dijimos anteriormente. Entonces acá podemos seguir el recorrido. Esta me da la circunfleja, que se va por por el seno coronario, pero antes de llegar pues a la parte donde se inserta en la aurícula derecha, esta se va más hacia la parte posterior, hacia la parte del vértice. También tenemos por acá la rama interventricular anterior, que me da la diagonal, que es conocida por ser la arteria que más pues, es la mayor causa de infartos. Entonces, podemos ver ya la parte de atrás cómo se va la circunfleja por este lado y me da la marginal, como la habíamos mencionado. Pero entonces, ¿qué pasa? Les dejo esta fotico para que ustedes vean cómo queda muy cerca de la interventricular posterior. Y ya vamos a hablar entonces, acá pues les queda la imagen de una arteriografía muy bonita, donde se ven en este lado la arteria coronaria derecha con sus ramas y la coronaria izquierda con sus ramas también. Entonces ahora vemos las variaciones. Es muy común que la dominante sea la coronaria derecha, como le he dicho ya varias veces, y la coronaria izquierda, en caso de que sea la dominante, realmente la interventricular posterior sería ramas de la circunfleja. Entonces en estas fotos se ve muy claro cómo, entonces va bajando la arteria coronaria derecha, y una vez llega a la parte ya diafragmática, se da la interventricular posterior, mientras que por este lado
la izquierda me da la circunfleja y por detrás ya me da el interventricular posterior para irrigar el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque más adelante, el día de hoy, no se verá este tema. Cuando se habla de infarto agudo de miocardio, siempre se hace un electrocardiograma para verificar qué es lo que está afectado en el corazón. Entonces, por medio de tú ver en las derivadas qué pared es la que realmente tiene pues el trombo, la afectación, sabes decir cuál es la arteria que se debe tratar en un procedimiento. Entonces, por eso es importante conocer qué pared irriga y qué arterias hay. Bueno, respecto a las venas, esta parte es muy sencilla, ya que solamente podemos ver 4. Entonces, está la vena cardíaca mayor, que sale desde el vértice, sube por el septo interventricular anterior y cambia de nombre a la vena interventricular anterior, y después pasa hacia la parte de atrás al seno coronario. Entonces, y ya pues ya se inserta en la aurícula derecha. Está la vena cardíaca media, que se da más por la parte posterior, por el surco interventricular posterior, sube y ya se inserta también en el seno. Y está la vena cardíaca menor, que muchas veces pues, puede dar la vena marginal, o también conocida como vena de Galeno, se va entre la aurícula y el ventrículo derechos, y ya puede llegar a insertarse o en la vena magna o vena mayor, o ya pasar al seno. Bueno, los linfáticos son muy sencillos, siguen el mismo recorrido de las coronarias y drenan a los nódulos brachiocefálicos o traqueobronquiales. Bueno, el sistema de conducción, este es un tema muy importante que verán más adelante a fondo, pero en términos de anatomía es sencillo. Solamente pues hablar respecto al nódulo sinusal, que queda en algo llamado la cresta terminal, que es, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, que lo pueden ver acá. Está el nódulo auriculoventricular, que queda muy cerca a la desembocadura del seno coronario, y después pueden ver ya la rama derecha y la rama izquierda. Bueno, ahora por último y muy importante, la inervación cardíaca. Entonces, lo que sabemos es que son ramas mixtas, lo que me dan la inervación de todo el corazón. Entonces, estos me inervan todo lo que son músculos, sistema de conducción y los vasos sanguíneos. Entonces, tiene una parte parasimpática, que es toda la parte de disminución de frecuencia cardíaca, disminución de fuerza de contracción, vasoconstricción de las arterias coronarias, que es dado por el nervio vago. Entra al plexo cardíaco y hace sinapsis con los ganglios, pues ya cardíacos cercanos a las aurículas. Y también está la parte simpática, que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción cardíaca, que estos vienen de las fibras simpáticas preganglionares de los primeros segmentos superiores de la médula espinal. Entonces, estos ya llegan a hacen sinapsis con los ganglios cervicales y torácicos, y después ya salen las fibras postganglionares y llegan al plexo cardíaco. Es muy importante por las aferencias cardíacas que yo les mencionaba anteriormente, de que un infarto, que entonces realmente lo que está afectado es el corazón, pero por tener un origen tan alto cervical, entonces por eso se irradia a hombro, cuello, inclusive mandíbula. Bueno, entonces esto fue todo. Esperamos que haya sido claro, que les haya gustado y que nos acompañen en las próximas charlas. ¿Tienen alguna pregunta? No va a haber que hacer descanso. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, bueno, yo les iba a dar como un tip para la angiografía. Siempre la que es como una C es la coronaria derecha, para que lo tengan en cuenta. ¿Nadie tiene alguna pregunta?